Hola queridos estudiantes, les saluda su maestra Cindy Plaza. El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante acerca de la placa tectónica y su deriva continental. Este tema que vamos a ver el día de hoy forma parte de la unidad número 4, cuyo tema principal es los fenómenos geológicos y su relación con la estructura de la Tierra. A continuación vamos a ver la diapositiva con el tema antes mencionado. Bueno, como podemos ver aquí tenemos el tema de la tectónica de placas. En la definición nos dice que son todos los distintos fragmentos en que se divide la corteza terrestre. En sus bordes se concentra una gran actividad sísmica, volcánica y también orogénica. También se puede decir que estas placas están separadas por cadenas montañosas que se mueven lentamente, chocando o rozándose entre sí, las unas con las otras. Estas placas día a día se hallan en constantes movimientos sobre la astenosfera, que es la capa del manto más cercana a la corteza terrestre. Podemos decir que esta capa se compone principalmente de magma y ese magma se mueve en el interior del planeta debido a las diferencias de temperatura, lo que provoca que estas placas tectónicas que estén por encima también se muevan. Perdón. Seguimos. Los desplazamientos de las placas se producen debido a los fenómenos geológicos también, como los sismos y las erupciones volcánicas. Podemos decir que este movimiento puede provocar formación de cadenas montañosas y de cuencas sedimentarias, las cuales se van originando en base al mismo movimiento. La rama de la geología que estudia todos estos temas es la tectónica. Bueno, adentrándonos en sí en lo que es la teoría de las placas tectónicas, podemos decir que es una explicación científica, la cual estudia la estructura y el comportamiento de la litosfera, que es la capa externa de la Tierra. Según esta teoría, la litosfera se encuentra dividida en grandes capas o placas que flotan sobre la astenosfera, cuya capa es un poco más blanda y fluida del manto terrestre. Estas placas se mueven lentamente debido a las corrientes de convección del manto. Entre otro tema que tenemos que forma parte de las placas tectónicas son los tipos de placas. Entre ellos tenemos las oceánicas, continentales y las mixtas. Las placas oceánicas se basan ¿en qué? En aquellas que están compuestas íntegramente por la corteza oceánica, o sea, estas capas se las encuentra en el fondo del océano, de modo que están sumergidas en toda su extensión. También podemos decir que tenemos las capas continentales y son aquellas que se encuentran mayormente en la corteza continental o la corteza terrestre. Es decir, que está compuesta por todos los continentes en sí. Y finalmente tenemos las placas mixtas que se componen tanto de placas oceánicas y placas continentales formando una nueva o una más compacta, la cual se encuentra en suelo marino y en suelo terrestre. También podemos hablar de los tipos de movimientos de placas, que también son tres, los cuales son los convergentes, los divergentes y los transformantes. Dentro de los movimientos convergentes, nos dice que estos movimientos se producen cuando las placas tectónicas se mueven en un sentido contrario y se empujan entre sí.
Este movimiento origina los denominados bordes de conducción o subducción, en los que se forman las cadenas de montañas y los volcanes. También podemos decir que existen los movimientos de placas divergentes. Como su nombre lo indica, habla sobre una división. Estos movimientos se producen cuando las placas tectónicas se logran mover en sentido contrario, pero una vez que se mueven en sentido contrario, tienden a separarse las unas de las otras, lo cual da origen a la formación de un nuevo océano. Y finalmente tenemos los movimientos transformantes, que consisten en aquellos cuando las placas tectónicas se trasladan lateralmente de una de la otra. Este movimiento no provoca en sí formación de relieves, sino que genera fallas tectónicas que son grandes fisuras en la corteza terrestre, producto de la fricción de ambas placas. A continuación vamos a ver un video explicativo sobre el resumen o el contexto del tema que estamos compartiendo en este momento. Y nuestro video dice lo siguiente. La corteza terrestre está compuesta por placas que flotan sobre un núcleo caliente. Estas placas se desplazan constantemente, causando fricción y acumulando energía que, tarde o temprano, se puede liberar en forma de terremotos. La teoría que modela y explica estos fenómenos se denomina tectónica de placas. Hay 7 placas principales, asociadas a bloques continentales, y también hay algunas placas más pequeñas. Estas placas se mueven a velocidades muy lentas, pero constantes, de unos pocos centímetros al año. Existen 3 tipos de bordes entre placas: bordes divergentes, bordes convergentes y bordes de falla transformante. Cada placa tectónica está rodeada por una combinación de estas zonas. Bordes divergentes. La mayoría de estos bordes, donde se produce una separación de las placas, se sitúan a lo largo de las dorsales oceánicas. A medida que las placas se separan, las grietas se llenan de roca fundida que asciende y se enfría generando nuevas rocas en el fondo oceánico. Este tipo de bordes generalmente no produce terremotos, pues no existe interacción directa entre las placas, ya que éstas se están separando. Bordes convergentes. Las zonas de convergencia entre las placas son los lugares donde la litosfera es subducida y absorbida en el manto. Cuando dos placas convergen, el borde frontal de una se dobla hacia abajo, creando una enorme presión que puede desencadenar terremotos poderosos. La región donde se produce el descenso de una placa oceánica hacia la astenosfera se llama zona de subducción. A medida que las placas se deslizan una sobre otra, se produce una fosa submarina, como la que se encuentra frente a las costas de Perú y Chile. Bordes de falla transformante. El tercer tipo de borde de placas se caracteriza por fallas de desplazamiento horizontal, en las cuales las placas se deslizan una al lado de la otra. Un ejemplo de falla transformante es la falla de San Andrés, en California. Así concluye nuestro viaje por los tipos de bordes de las placas tectónicas. A través de esta danza geológica, la Tierra nos recuerda constantemente su asombrosa capacidad de cambio y transformación. Este proceso, que moldea nuestro mundo, es un recordatorio de la increíble belleza y complejidad de nuestro planeta. Como vemos, chicos, hemos podido compactar un poco más sobre el concepto de las placas tectónicas. A continuación, seguimos con el siguiente tema, que es sobre la deriva continental. Bueno, en este tema podemos ver que nos dice que la deriva continental es una teoría propuesta por un científico alemán llamado Alfred Wegener en 1912. Este científico sugiere que los continentes no siempre se han encontrado como están actualmente, sino que en un principio, según su teoría e hipótesis, dice que estos continentes formaban un solo supercontinente, pero debido a los movimientos de tierra se han ido desplazando a lo largo del tiempo geológico.
También podemos decir que este científico se basó en pruebas científicas y estudios científicos con evidencias, en las cuales él se fundamentó para poder crear esta hipótesis de la deriva continental. Entre estas evidencias están la forma que tienen los continentes hoy en día. Él, según sus estudios, los continentes tienen forma de un rompecabezas que al ser unidos continente entre continente, todos forman un solo continente exacto, para lo cual él afirma y confirma que su teoría está correcta, por lo cual dice que el continente Pangea sí existió. Entonces, también otra de las evidencias que él utiliza para generar o crear su hipótesis son los componentes rocosos, es decir, las grandes montañas y cordilleras que han sido detectadas con fisuras a lo largo del tiempo. También se basó en los restos fósiles. ¿Por qué? Porque existe presencia de fósiles, ya sea de plantas o animales que se encuentran en un continente, pero también en otro que están sumamente distanciados. Entonces, ¿cómo es posible que los mismos fósiles sean encontrados en largas distancias y separados por un océano? Con lo cual él sigue afirmando de que su teoría está totalmente correcta. Esto es todo lo que se puede acotar respecto al tema de los fenómenos geológicos, las placas tectónicas y la deriva continental. Eso es todo por el día de hoy, queridos estudiantes, y espero que podamos compartir un siguiente tema en línea.